llamo Vicente Malavia y soy el párroco de esta parroquia de Arcas, al cuidado de la feligresía y al cuidado de esta iglesia parroquial. Bienvenidos a este lugar. Cuando el visitante llega a la plaza, lo primero que ve de la iglesia es el ábside y la espadaña, y tiene una perspectiva desde el este al oeste que, con la altura que tiene el ábside, le provoca una sensación de una gran iglesia, de un edificio potente. Luego, subir bajo el arco de la torre, de la espadaña, y ponerse frente a la puerta de la iglesia, puede percibir que una iglesia es algo más que un edificio normal. Las iglesias que están en culto, que están en el uso para el que fueron edificadas, tienen como una aura especial, cuando uno está predispuesto a percibirlo, ¿no? Cuando tiene sensibilidad para percibirlo. Porque las iglesias no son edificios normales, no son en los que vivimos la gente normalmente, sino que las iglesias son templos en los que los creyentes celebramos nuestra fe. Y de alguna forma esa celebración de la fe carga con una gran fuerza de sacralidad el edificio, que se convierte en un símbolo de comunicación entre los hombres y Dios, ¿no? Entre la tierra y el cielo. Esa es la perspectiva que tuvieron los constructores, la perspectiva que tuvieron los comitentes que la encargaron, y la perspectiva que el pueblo cristiano ha tenido a lo largo de muchos siglos, ¿no? Por eso la iglesia configura un espacio muy especial, muy distinto a cualquier tipo de espacio. Y por eso esas razones son las que van a hacer que todo el conjunto esté al servicio de esta misma idea. Comenzando por el tiempo de edificación, la iglesia se construye al calor de la Reconquista, de la repoblación, a partir de 1177, cuando el rey Alfonso VIII conquista Cuenca, se establece el obispado y es tradición de que el obispo San Julián fue un gran constructor de iglesias. Y es posible porque ese tiempo del pontificado de San Julián como obispo de Cuenca se construyen cantidad de iglesias en este mismo estilo románico. Es el estilo que impera en ese momento, un poco más en el medio rural, porque la catedral sabemos que ya se está construyendo en un estilo gótico totalmente distinto. Pero este románico, que era bien conocido por los constructores, se edificaba pronto, era barato, se hacía bien, y las cuadrillas de constructores debían ser bastante numerosas. En la zona esta mismo tenemos ejemplos de iglesias de este tipo, algunas muy cambiadas y otras desaparecidas, pero que mantienen elementos que podemos reconocer. Bien cerquita está la iglesia de Valeria, que es una construcción mucho más potente, de 3 naves, con 3 ábsides, con materiales muy nobles recogidos de la antigua edificación romana, que impresiona mucho, esos ábsides tan potentes de Valeria. Pero al ladito de Valeria, en Buenache de Alarcón, se conserva el ábside, muy similar al de esta iglesia, y una nave central que tiene las mismas medidas que esta iglesia, con lo cual quiere demostrar que se construyeron prácticamente por los mismos constructores, con los mismos criterios. Una vez que la iglesia se pone en marcha, pues los criterios para construirla dependen de la simbología al servicio de la que está. Y entonces, en principio, la iglesia está muy bien orientada de este a oeste. El lado norte está un muro completamente cerrado que conserva
la puerta de acceso al cementerio, que ocupaba la parte norte, como tradicionalmente, y la parte del sur, del mediodía, es donde se coloca la portada de acceso a la iglesia, que en este caso de Arcas tiene un tratamiento muy singular. La restauración de los años 60 recuperó toda la portada, porque la parte del hastial del poniente estaba ocupado por una capilla del siglo XVI que dejaba la portada más metida, más retranqueada que la capilla. Y en la parte de acceso a la torre había otra construcción que cegaba el arco, que correspondía a la sacristía por la parte de la plaza y que aquí ocupaba el cerramiento de la escalera que subía a la torre. Por lo tanto, quedaba bastante escondida la portada más interior que haces de la fachada. La portada es el acceso, el único acceso al interior del edificio, y como el espacio que configura es un espacio sagrado, está precedido por una gran logia, un gran atrio, que determina el acceso, el paso entre el mundo que está fuera y el mundo que está dentro de todas las limitaciones que un arte románico tan sencillo como este puede exigir. Pero esta logia tan grande de atrio señala bien el paso, el acceso del mundo de la vida normal al mundo de la vida sagrada al que vamos a entrar. Y viene determinada por la portada. La portada es quizá la más rica de todas las portadas de esta época de la provincia de Cuenca, de la diócesis de Cuenca. Se compone de cinco pares de columnas con sus correspondientes capiteles que terminan en un arco que no es de medio punto, que ya está apuntado porque los tiempos se han cambiado del románico y pues son influencias ya de la misma catedral, ¿no? Dentro de la figuración de la portada es curioso que el número 5 se repite con mucha insistencia. 5 columnas, 5 arcos, 5 capiteles a cada lado, y cada capitel tiene 5 hojas, una doble fila, a veces, 5 hojas o 5 elementos que acompañan las hojas, ¿no? El número 5 es un buen número para preguntarse por qué lo significan tanto, ¿no? Me gusta decir que la puerta de la iglesia es el mismo Cristo. El número 5 en el Cristo resucitado, en el Cristo muerto, son las 5 llagas de la pasión que nos salvan. De alguna forma, Cristo es la puerta que nos salva y podemos entrar a la iglesia, y nos lo recuerda ese número 5 repetido en cada capitel con su correspondiente elemento vegetal. La portada nos da acceso, fue muy restaurada porque estaba muy mal en la restauración de los años 60. Faltaba alguno de los fustes, los capiteles se conservaban todos, faltaba alguno de los fustes, faltaban las bases de las columnas que se habían tapado con yeso, se rehicieron la escalera, y la verdad es que se consiguió un tratamiento bastante acertado de la restauración de la portada, que ahora agradecemos mucho que la hicieran así. El muro sur y la iglesia está orientada perfectamente, nos lo da el reloj solar que ocupa uno de los sillares del esquinazo del mediodía del hastial del poniente. Hace poco tiempo hubo un congreso en el Museo de las Ciencias y le faltaba el gnomón, y como acto de ese congreso de relojes solares, de relojes de sol que hubo en el Museo de las Ciencias, vinieron y pusieron el gnomón, y funciona muy bien, ni atrasa ni adelanta.
Entramos dentro de la iglesia, entramos a la iglesia, hemos entrado por una puerta que de alguna forma simboliza al mismo Cristo que nos recibe, que dice yo soy la puerta, y entramos simbólicamente y realmente por el bautismo. Por lo tanto, la pila bautismal es un elemento muy importante dentro de la iglesia. Es uno de los elementos más imprescindibles de una iglesia. Esta pila además es de la misma época de la construcción del edificio. Es de gran tamaño, muy similar a las pilas que se conservan de esta época en toda la diócesis. En casi todas las iglesias tienen pilas de este tiempo que se han conservado a lo largo de los siglos. La labra de la pila es muy bonita, una especie de cordel que cierra el borde, un zigzag que recuerda las aguas primordiales de la muerte y del nacimiento, y la parte inferior que se divide en una serie de gajos con un cordón que las divide y forma como el gran cuenco, el gran vacío del mar, donde el bautismo, la regeneración de las aguas del bautismo, que al mismo tiempo recuerda la muerte del hombre viejo y el nacimiento del hombre nuevo. En esta pila seguimos bautizando porque esta iglesia está viva, ¿eh? Esta iglesia, un amigo que vino una vez dijo, qué alegría me da que una iglesia románica esté funcionando como iglesia. Y sí, esta es la iglesia parroquial y sigue funcionando como iglesia, y en estos tiempos un poco más porque Arcas ha adquirido mucha población, más que en ningún otro tiempo. Junto a la pila bautismal hay otra pieza, yo creo que de la época de la construcción de la iglesia, que es esa tabla de piedra de la Virgen con el Niño. Bajo un arco gótico apuntado, que conserva la policromía, está la imagen de la Virgen coronada, con el niño que es una Virgen lactante, aunque al ser así una tabla es complicado poner al niño mamando, y está de frente. Conserva el dorado, parte del dorado y parte de la policromía original. No entiendo la razón por la que la colocaron ahí cuando la restauración de la iglesia, porque se merecía un lugar más de honor, posiblemente en el presbiterio, ¿eh? Pero es una pieza muy singular, o la más singular de todas las que hay en la iglesia de esta misma época, ¿eh? Esa Virgen que hay quien dice que es románica, pero vamos, un poco más gotizante. El interior de la iglesia de Arcas es muy sencillo y quizá en eso radica su mayor belleza. Es un comentario así como habitual que entra la gente y dice, ¡qué sencilla! Sobre todo los que vienen a casarse aquí, les gusta mucho que es muy sencilla. Y yo siempre digo que vamos a mantener la sencillez, ¿no? No vamos a complicarnos la vida poniéndole cosas que no le hacen falta. Es muy sencilla porque es un rectángulo cubierto con una armadura de madera que se conserva en bastante buen estado después de la restauración, con sus tirantes y sus pares y su cubierta en artesa, y que cumple una función pues la que tiene que cumplir, ¿no? Que es la cubrición de la iglesia. Y la complementa o la inicia el ábside. El ábside, cabecera de la iglesia, es muy pronunciado, es muy profundo, es un ábside muy profundo, es un ábside con un desarrollo muy amplio. Ese desarrollo tan amplio le permite hacer tres grandes ventanales, ¿eh? Un ventanal al saliente, al este, un ventanal al norte y un ventanal al sur. Con lo cual es claro la simbología del ábside. Es la Santísima Trinidad que recuerda el 3 de cada una de las ventanas. Se cubre con armadura de madera también, aunque no se documentó si la obra original estaba cubierta con bóveda de piedra
o ya tenía esta cubrición de madera. Parece que en la restauración no se encontraron restos del arranque. Por lo tanto, lo que había era una cúpula barroca de muy mala factura, que estaba en muy malas condiciones. Optaron por tirarla y colocar ese alfarje de madera, que está muy bien conseguido y que creo que le da un carácter muy tradicional al edificio. El ábside tiene también una característica, y es que está desviado, no está completamente recto. El altar, la ventana del este, no está exactamente en el centro del altar, porque está vencido hacia la parte del norte. Desde el centro de la iglesia, si miras, se ve perfectamente la desviación del eje del ábside. ¿Fue un error de los constructores o fue algo intencionado? ¿O es que le salieron así las cosas por la cimentación, por lo que sea? El caso es que puede tener un carácter simbólico. Luis Cervera Vera, que publicó un estudio muy minucioso de la iglesia, habla del carácter simbólico de la desviación del ábside. Si el ábside es la cabecera de la iglesia, representa la cabeza que es Cristo. Y por tanto, Cristo en la cruz, la cabeza, el Cristo muerto, siempre desvía la cabeza, la tiene inclinada a la derecha. La imagen del Cristo que está en el ábside lo ejemplifica, ¿no? Y por eso el ábside está un poco desviado a la derecha, porque significa la caída de la cabeza de Cristo en la cruz. Quizá esté un poco rebuscado, pero lo que sí es verdad es que hay bastantes iglesias románicas con el ábside desviado hacia el norte. Por ejemplo, la impresionante iglesia de Eunate, una iglesia románica octogonal que tiene un ábside que está desviado hacia el norte. Es bonito eso, y es bonito también preguntarse por qué el Cristo en la cruz tiene siempre la cabeza hacia la derecha. Y hay bastantes razones para ellos, ¿no? Para ella. Por ejemplo, que está el Cristo en la cruz está ejecutado fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, y entonces estaba prohibido que mirara hacia la ciudad santa, tenía que mirar hacia el oeste. Por eso tiene la cabeza hacia ese lado. Quizá hay razones más evangélicas, ¿no? Una es que el Señor le dice al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, y el ladrón estaba a su derecha, y después de decir eso murió. O también que Jesús le dijo a la Virgen: madre, ahí tienes a tu hijo, y la Virgen estaba a la derecha, y cuando dijo esas palabras expiró. Siempre la tradición de los calvarios, la Virgen está a la derecha y San Juan a la izquierda. La cabeza del Cristo está mirando siempre a la Virgen, que está a sus pies. No sé si esto es simbología con más o menos fundamento, pero el caso es que el ábside de la iglesia de Arcas está un poco desviado hacia el este. El altar se construyó en la restauración, es un altar muy potente, de grandes losas, que consagró el obispo don Inocencio cuando se inauguró las obras de restauración de la iglesia, y significa a Cristo. Por eso tiene esta relevancia tan grande dentro del ábside. Sobre el altar celebramos la misa, celebramos los misterios, es el punto central de toda la iglesia, que ocupa el puesto más importante porque es Cristo la piedra fundamental de la iglesia. Dos imágenes ocupan el presbiterio, una original. La imagen de la Virgen tiene una historia un poco singular. Parece ser que se recuperó en las obras de restauración de la iglesia, pero se encontró en muy mal estado de conservación, Para el culto no estaba apropiada. Entonces se optó por llevarla a la catedral,
donde se conservó en lo que era el Museo de la Catedral. Allí se conservó, porque tenerla aquí era problemático y para el culto no se podía presentar, estaba en muy mal estado. Se hizo una... entonces, el párroco que había después de las obras de restauración, la parroquia se quedó muy metida en muchos gastos y no tenían para comprar una imagen que tuviera la suficiente nivel artístico como para ocuparse en la iglesia. Y llegó a un acuerdo con la catedral de cesión de una imagen de la Virgen de la catedral, una Virgen románico-gótica, que el Cabildo atendió la petición y se hizo una cesión en depósito a la iglesia de Arcas. Se hizo en depósito para un año. Se pasaron 50 y aún seguía aquí aquella imagen de la catedral. La imagen de aquí estaba en el Museo Diocesano. Y hace unos años, cuando el 50 aniversario de la restauración de la iglesia y del enterramiento de García del Corral, que ahora lo veremos, que está en 1615, está la lápida de su enterramiento, celebramos los 50 años y hicimos la propuesta al obispado de volver las vírgenes cada una a su lugar. Nosotros restaurábamos la de Arcas, que estaba en el museo, y la de aquí de la catedral volvería a la catedral. Y se llegó a un acuerdo, y sin ningún problema y con mucha alegría por todos, la Virgen que estaba en depósito, con mucho sentimiento de mucha gente del pueblo, es verdad, que durante 50 años era la imagen de la Virgen que veía, y ya estaba acostumbrado a ella, pero se devolvió a la catedral, que ahora mismo está puesta en el crucero, sobre el pilar de uno de los púlpitos. Es lo primero que se ve cuando entras al crucero, y esta la trajimos, le hicimos una gran fiesta, hicimos una cofradía y la hemos reintegrado a su lugar, y que es una imagen muy bonita, con mucha tradición de culto en este pueblo, porque hay documentación anterior, documentación del siglo XVI, donde ya se venera a esta Virgen de la Estrella y del Señor San Martín, que es el otro gran patrón de esta iglesia. Así que la imagen es original, está restaurada, y intentamos que sea un vehículo de comunicación con lo divino, como cada imagen debe ser. El Cristo no es original, es una copia de un Cristo que hay, no he encontrado bien la referencia, pero de la iglesia de San Lorenzo de Sevilla, y es una copia que hicieron en Sevilla. Está bastante bien logrado, porque es justamente un Cristo de esa época de transición entre el románico y el gótico. Sí es original la cruz, pero original en el sentido de que la compusieron con unos trozos de un artesonado de Valladolid. Bien, y el ábside con eso está completado. Una cosa también singular de la iglesia, o singular dentro de lo que es la iglesia, es una capilla que se adosó en 1623 a tenor de la inscripción que la corona en el arco, y es una capilla que dedicó García del Corral, que está enterrado justamente en esa capilla. Se conserva la lápida sepulcral, que enterrado en 1615. La capilla se edificó después y estuvo en uso hasta la desamortización. Se respetó con las obras de restauración de la iglesia y sigue cobijando ahora pues al Santo Rostro, que es el patrón de esta iglesia. La colección de pintura que hemos colocado no hace mucho era la colección de pintura que se conservaba en la iglesia, que estaba en muy mal estado de conservación, que se restauró y lo colocamos ahí. Creo que es un lugar muy tradicional de colocación de pintura en las iglesias, y la última adquisición ha sido una pintura de San Martín partiendo la capa al pobre,
que tenemos en depósito del obispado y que hemos restaurado también, dándole plenitud a la Virgen, que tenía una cofradía de la Virgen de la Estrella y del Señor San Martín. Pues nada, todo esto se puede ver en Arcas, donde se han celebrado numerosos conciertos de la Semana de Música Religiosa. El primer concierto se celebró sin terminar las obras de restauración del edificio, en el año 1965, donde se creó una gran expectación en el pueblo, donde todos estaban muy admirados de la cantidad de gente que venía. Doña Ángeles Gasset y toda la hueste de gentes que movilizó para la restauración trabajaron mucho para que los conciertos tuvieran aquí una sede. Era tradicional celebrarlos el Domingo de Resurrección para terminar las semanas de música religiosa, y excepto unos años que no se celebró los conciertos, se retomaron otra vez, y ahora, en vez del Domingo de Resurrección, los conciertos suelen ser el Sábado Santo a las 12, y suelen ser piezas muy definidas, muy de pequeño número, de cámara, y música medieval. En estos últimos años ha habido mucha música medieval, música de devoción y música más popular, pero muy interesante. Bueno, hubo también cosas tan extraordinarias como las variaciones Goldberg, que tuvieron un éxito enorme en la Iglesia. El pueblo está muy orgulloso de las semanas de música religiosa, aunque deberíamos trabajar más por la cultura musical de este pueblo. Pues nada, esto es lo que podemos decir. Muchas gracias por haber venido a esta iglesia, y que sirva para la mayor gloria de Dios y bien de los hombres.